Buenas noches, Ceci. Vamos a dar inicio con la tutoría correspondiente a la unidad 4. Vamos a estar trabajando con lo que son los métodos de demostración. No sé si usted ha revisado algo de eso. Vale, voy a revisar. No ha revisado. Vaya. Vamos a estudiar los métodos de demostración, pero para ello tenemos que tener presente algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un teorema? Vale. Para usted, ¿qué es un teorema? Es como algo que es cierto, siempre va a ser así. Bueno, es algo que uno debe probar que siempre es cierto. ¿Qué es aquello que se asume que son verdaderos sin necesidad de demostración? Eso no sé. Vaya, los axiomas y los postulados vamos a asumir que son ciertos sin tener que demostrarlo. Axiomas y postulados. Sí. Y también tenemos que un lema es un teorema que se utiliza con base a la demostración de un teorema más importante. Y un corolario es una proposición cuya verdad puede ser establecida de manera directa a partir de un teorema. También vamos a ver cuando algún teorema que nos den lo podemos hacer por medio de un contraejemplo que no cumpla para algo que nosotros sabemos que no va a ser cierto. Luego tenemos Un axioma y qué más no es necesario probar. postulado. Postulado. Vaya, tenemos las demostrando condicionales. Estos se pueden demostrar de dos formas. De la forma directa, P implica Q, y a qué otra es equivalente esta proposición. Según lo que estuvimos viendo en la unidad 1, ¿a qué otra es equivalente? Lo de las tablas era eso. Ajá. A la negación de P parece y Q. No. O Q. Está otra vez. Vale. Aquí tenemos las tablas de equivalencia. P implica Q, ¿a qué es equivalente? En su forma siempre de implicación, ¿a qué sería equivalente? La demostración directa es esta, P implica Q, y la otra que es bastante importante y que casi siempre se ocupa y nos salva de mucho, es hacer la prueba por contrarrecíproca o contrapositiva, que sería negar el consecuente, entonces la negación del antecedente. Esos dos vamos a estar trabajando en esta parte.
Y también vamos a trabajar la del bicondicional, que P si solo si Q es equivalente a tener P implica Q y Q implica P. Esas son las demostraciones que vamos a estar tratando en esta parte. Bye. Bueno, la primera, la demostración directa, le dice de que si usted tiene las hipótesis, todas las hipótesis o premisas, como les llamábamos anteriormente, y tiene como conclusión P implica Q, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar a todas las hipótesis y al antecedente de esa conclusión, a esto se le llama conclusión, entonces va a tomar todas las hipótesis y el antecedente lo va a tomar como uno solo, va a decir que el antecedente también forma parte de las hipótesis y va a querer probar lo que es solo la conclusión. Entonces, por eso es que todo esto de acá va a formar una sola hipótesis y esta sería nuestra tesis a la que queremos llegar a demostrar. Y vamos a asumir aquí lo hacen por partes. Primero hacen una discusión de lo que son las hipótesis, que son las conclusiones, y luego hacen la demostración. Vamos a resolver un ejercicio para que vea cómo iría. Vaya. Es el ejercicio número 5, que está en la página 96. Nos dice, demuestre que la suma de dos enteros impares es siempre impar. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. La suma de dos números enteros es siempre par. Impar. ¿O cómo? No, perdón, no le... Que la suma de dos enteros. Ah, impares. Impares es siempre... Es siempre impar. Sería par. Ajá. Sería par. Sí, porque siempre es par. Ajá. Vaya, nos dice, demuestre que la suma de dos enteros impares es siempre par. Bueno, ¿cuál va a ser la discusión de este ejercicio? Sería ver cuáles son las hipótesis que nos están dando y qué es lo que queremos probar. Bye. En este caso, ¿cuáles serían las hipótesis y cuál sería la conclusión? La hipótesis sería que dos números impares, no sé. Vale, si se fijan, no se lo dan de la forma que nosotros queremos, que sea P implica Q. Nosotros queremos tenerlo de esta forma, pero aquí solo nos dice, demuestre que la suma de dos enteros impares es siempre par. Y nosotros queremos que tenga una hipótesis y una conclusión. Entonces, eso es lo primero que vamos a tratar de hacer. El enunciado del problema
no se tiene claro cuáles son las hipótesis cuál es la forma de la conclusión. Conviene reescribirlo de manera que puedan ser extraídos más claramente. De la siguiente forma. Lo vamos a reescribir como suponga que A y B son dos enteros. Muestre que ambos son impares. Son números impares, le vamos a poner acá. Números impares. Entonces, A más B es par. Ahora sí, ya tenemos la forma P implica Q. ¿Qué sería nuestro P? A y B son enteros. No, esa sería una parte de las hipótesis. Y me está preguntando de la hipótesis. ¿Quién sería nuestro P, nuestro antecedente? A más B es par. Vaya, esto A más B es par sería como nuestro Q. Son números impares. Esto sería nuestro P. Y esta parte de acá de acá sería las hipótesis. Si se recuerda, lo primero que veíamos, aquí tenemos las hipótesis y todo esto es nuestra conclusión. Entonces, las hipótesis aquí son que A es entero, B es entero, y nuestra conclusión a lo que queremos llegar es que si son impares, entonces la suma de ellos es par. Sí. Ya tiene la forma de la demostración condicional. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner las hipótesis
¿Cuáles serían mis hipótesis a partir de eso? A es entero. A es entero. ¿Qué otro? B es entero. B es entero. Mi conclusión. Si ambos son números impares, entonces Vaya, pero ¿de quiénes estamos hablando? P y Q. No. ¿De qué números estamos hablando? De A y B. A y B, entonces A y B. A y B son impares. Esto es nuestro P. Entonces, A más B es par. A más B es par. Vaya. Pero nosotros para demostrarlo queremos que tenga la demostración directa, nos dice que debemos de tomar las hipótesis y el antecedente de la conclusión como hipótesis también y probar solamente que esto es, o sea, queremos llegar a probar solamente que la conclusión o el consecuente de eso es cierto. Entonces, vamos a tratar de reescribir esta parte de acá como parte de las hipótesis para probar solamente que esto es cierto. Es decir, vamos a asumir que la primera parte es verdadero. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. La técnica de la demostración nos dice que asumamos que A y B son impares. Es cierta considerándola como hipótesis. Y que cambiemos la conclusión A más B es más B es par. Así, los datos del problema cambian a... Ahora vamos a agregar esta parte de acá a las hipótesis porque lo estamos asumiendo que es cierta. Nos quedaría en las hipótesis. ¿Qué nos va a quedar?
Que hay entero e impar, no sé. Vaya. Nuestras primeras hipótesis, ¿cuáles eran? A y Hay B son son enteros. enteros. ¿Y cuál otra hipótesis vamos a agregar? A y B son impares. A y B son impares. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? A más B es par. A más B es par. Ahora sí, ya podemos trabajar con lo que nos están dando. No sé si hay alguna duda en eso, Ceci, para continuar con la Mm, solución. No, solo que no sé si cuando uno haga los ejercicios tiene que estar colocando todo lo de las hipótesis y conclusión. Lo que pasa es que cuando veo yo el problema que me dice demuestre que la suma de dos números impares es siempre par, yo digo que voy a tratar de probar que, o sea, asumir de una sola vez que A y B, digamos que son los números que estoy tomando, que son enteros y son impares de una sola vez. Vaya, por eso tiene que, antes de darle o de colocarlo así como usted dice, tiene que poner esta parte de acá. ¿De qué Hay es? que hacer eso. Sí, Bye. para que lleve un orden lógico, Sí. que es lo que les pide en la actividad que van a hacer. Ajá, porque yo estaba tratando de hacerlo, pero no estaba poniendo eso de hipótesis, sino que de una sola vez nombré los números. No, lo mejor es que lleve todo así en orden porque todo eso se les evalúa. Ah, vaya. Ajá. Y acá, por eso le dice, identifique las hipótesis y la conclusión del teorema. Ya. Entonces ahí usted tiene que poner cuáles son sus hipótesis y cuál es la conclusión. Sí. Vale. Entonces, vamos a continuar con la solución de eso. Vale. Como ya dijimos que A y B son enteros y que son impares y queremos probar que la suma es par, entonces venimos y vamos a decir, ahora sí, A y B son números. Rick, ya vengo. Bueno, Permítame un ratito. Ya, Lick. vaya. Ya para terminar sería que si A y B son números
Entero. en- enteros e impares Impar. son de la forma. ¿Qué forma tienen los números impares? 2,1. Entonces vamos a tener para A, va a ser 2A más 1. Y para B, para A, para algún K en los enteros. Sí. ¿Y B qué forma va a tener? Ojo que no tiene que ser la misma. Ajá, acá no tiene que ser el mismo. Exacto. Puede ser 2K' o 2Q, o algo así. 2Q le vamos a poner. 2Q más 1. Para entero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? Que no se tendría que decir que K tiene que ser distinto de Q. como ya los estamos tomando, que no sean iguales, o si usted quiere le puede agregar. No, pero digamos, si yo no lo agrego, ya usted no lo pone mal. No. Bye. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? Que A más B Es entero, es par. es par. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay que A, sumar. vamos a sumar, perdón. Vamos a tener 2K más 1 más 2Q más 1. 2Q más 1. ¿A qué va a ser igual eso? 2K, bueno, ajá, más 2Q más 2. Más 2. ¿Y ahora qué? Sacamos factor común. 2K más Q. Más 1. Más 1. Más 1, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? Que va a ser par porque todo número múltiplo. Bueno, K más Q más 1 no importa qué número sea, pero al multiplicarse por 2 siempre va a ser par. Exacto. Entonces le vamos a poner es 2R, donde R va a ser igual a K más Q más 1. Y lo que usted dijo es correcto. Mire, pero en el caso de que K más Q más 1 sea 0. Pero como está multiplicado por 2, Pero va a ser 0 y ese es un número par. vaya, K más Q sean 0, le quedaría 1, 1 siempre. No, yo digo que todas las sumas, por ejemplo, imagínense que K sea menos 2 y Q sea 1. El 0 en los enteros se toma como un número par. Ah, En los naturales sí el 0 no se incluye. uh-huh. En este caso sí. Ah, Bueno, entonces esta sería la forma. Y ya viéndolo como un teorema, para seguir lo que está en el libro sería de la siguiente forma. Supongamos A y B son números enteros. A y B son impares. Entonces A más B es par. Porque en el libro hacen primero una discusión
¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento? Lic. Ajá. Mire, por ejemplo, este ejercicio que está haciendo, bueno, cuando lo vi, hice eso último que está haciendo, sumando, le di la forma de A, de B y lo sumé. Igual, ¿verdad? Lo que le digo yo, llegué a eso que siempre va a ser par. Pero mi duda es de solo hacer eso no está mal. Vale. Lo que pasa es que En la hay libros, tarea tenemos que hacer todo eso de las hipótesis, la sí, conclusión. porque deben de seguir la idea del libro, que les dice, por ejemplo, en el primer ejemplo que está, suponga que hay veces en números naturales, demuestre que si ambos son números pares, entonces la suma de ellos es un número par. Hacen una discusión para ver quiénes son las hipótesis y luego lo que hicimos que el antecedente de la conclusión lo pasan a hipótesis también para probar solo el consecuente y ya después hace la demostración y finalmente lo ponen como un teorema que hace la demostración, que creo que es lo que usted ha hecho. Ujú. Pero para seguir la idea del libro sería bueno que lo hicieran así de esta forma. Vaya. Porque ya está la rúbrica que cómo se les va a ir calificando los ejercicios. Acá está, realiza los dos ejercicios completamente y de una manera correcta y clara, desarrollando el procedimiento necesario para cada uno con la explicación correspondiente y siga un orden lógico. Entonces, para que usted se gane cabal los 5 puntos, es bueno que lo haga así como lo ha hecho el autor. Vaya. Entonces, aquí lo único que faltaría ya sería probar esta parte, este teorema. Ya el teorema prácticamente solo esta parte de acá. Después de escribir el teorema, Se hace la demostración. Y es asumir que es con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Asumir que A y B son números enteros impares, por lo que A va a ser igual a 2K más 1 y B va a ser igual a 2Q más 1 con K y Q que pertenecen a los enteros. De aquí tiene que A más B va a ser igual a 2K más 1 más 2Q más 1 y esto es igual a tener 2Q más 2K más 2.
igual a 2 factor de K más Q más 1. Y si R es igual a K más Q más 1 y esto pertenece a los enteros, entonces A más B es igual a 2R, de donde A más B es par. Esa ya es la demostración del ejercicio viéndolo como un teorema. Ah, bye. Que creo que es lo que usted estaba haciendo. Sí. No sé si hay dudas en esa parte. No, igual, o sea, lo que siento yo es que no sé si voy a poder hacer las hipótesis, las conclusiones y todo eso. Vaya, pero sí, usted estaba haciendo el teorema, más o menos tiene la idea de qué es lo que tiene y qué es lo que quiere probar. Sí. Entonces, lo que tiene son sus hipótesis. Y lo que quiere probar es su conclusión. Y solo está de que la conclusión, si usted ve que tiene la forma P implica Q, entonces ahí debe de, ahí tiene que poner cuál es su P, lo tiene que poner como otra hipótesis. Vaya. Por ejemplo, en este, bueno, esos son los que ustedes tienen que hacer. Esos son los ejercicios que tenemos que hacer. Sí. Okay. Y se Porque, supone que n es un entero compuesto mayor que 1. porque le dice desarrollar y estudiar la solución de los ejercicios 1 y 2, página 96. Es este y este otro. Todo eso. El 1 y el 2. El 1 tiene 3 literales y el 2 tiene 4 literales. Ya. Esos son los que ustedes tienen que hacer. Sí. Vaya, por ejemplo, en Pero, este. por ejemplo, en cada literal voy a hacer conclusiones y todo eso. No. Vaya. Aquí en el primero le dice, identifique las hipótesis y la conclusión del teorema. ¿Cuáles serían las hipótesis acá? ¿Cuál es su conclusión? Y aquí le dice cómo debería iniciar la prueba del teorema. Ojo que no le está pidiendo que escriba la demostración completa, solo el inicio y a qué conclusión tiene que llegar. No va a ser toda la prueba. Usted sí la puede hacer ahí toda, pero no, no la va a escribir toda, ¿verdad? Entonces, buenas noches, Janet. Entonces, ahí solo pone usted cómo tiene que iniciar la prueba y cómo va a finalizar. Y aquí se puede concluir del teorema para las instancias n igual 6, n igual 15 y n igual 11. Es decir, sustituye estos valores acá y
concluye. Si es primo, no es primo. Y lo mismo aquí. Vaya, por ejemplo, en el ejercicio 3 le dice, considere el siguiente teorema incorrecto. Para todo número natural compuesto n, con n mayor que 2, 2n más 13 no es un número primo. Identifique las hipótesis y la conclusión del teorema. ¿Cuáles serían las hipótesis? Para todo número natural. N tendría que decir que es un número compuesto, ¿no? Ajá. Y otra hipótesis es que n es mayor que 2. Ajá. Solo esas serían las hipótesis. ¿Y cuál sería su conclusión? Que 2n más 13 no es un número primo. Vaya. Y bueno, aquí le pide que muestre que el teorema es incorrecto encontrando un contraejemplo. ¿Cuál sería el contraejemplo que funciona? Tendría que probar dándole valores. Vaya, dele un valor a n que sea mayor que 2. 3. ¿Cuánto le quedaría? 2 por 3, 6 más 13, 19. Y 19 no es un número primo. Sí, es primo. Vaya, dele otro valor. 4. ¿Cuánto le quedaría? 2 por 4, 8 más 13, 21. ¿Y 21 es primo o no es primo? Ese no es primo. Vaya, entonces ahí sería el contraejemplo que está Buscando, ajá. Es que cuando no es verdadero basta con un contraejemplo, ¿verdad? Sí, Pero cuando es cierto se tiene que demostrar. exacto. Bueno, esto sería lo que estaríamos viendo el sábado en la tutoría. Les recomiendo, les recomiendo que esa no es la única forma de demostrar, ¿verdad? Y por contradicción y todo aquello que nos estaba enseñando. exacto, está la de contradicción, la contrarrecíproca. Vamos a ver. Saber cuándo usar contradicción o la de, ¿cómo es que se llama? Que le da un caso base y todo eso. La prueba por inducción. Vaya, revise el ejemplo 4.1. El ejemplo 4.1. El ejemplo 4.2. Sí. El 4.5. Bueno, esos ejemplos traten de revisarlo. Ya una vez los hayan revisado, si ustedes los revisan antes del sábado, lo van a sentir bien fácil en la tutoría. Vamos a ver este ejemplo. Este lo hacen por el método de la contrarrecíproca. Y aquí les dan los pasos que se utilizan, que tenemos las hipótesis y la conclusión tiene que ser de la forma P implica Q. Igual, que
vamos a tomar la conclusión para la contrarrecíproca o contrapositiva, que va a ser no Q implica no P, lo que le decía al inicio de la tutoría. Y entonces ahora mi otra hipótesis que voy a agregar acá en el conjunto de las hipótesis sería la negación de Q, y la conclusión que yo quiero probar va a ser la negación de P. Entonces vamos a tratar de ver este ejemplo en base a eso. Le dice, demuestre que para cualquier pareja de enteros naturales M y N, si la suma de ellos es mayor que 73, entonces M es mayor que 37 o N es mayor que 36. Y la discusión del problema tiene los siguientes datos iniciales. Le dan que M y N son enteros naturales. Por eso se lo coloca acá en las hipótesis. Y la conclusión le dice que a partir de este sí, ya ustedes tienen su P implica Q. Porque todo esto, M más N mayor que 73, es la P, y esto de acá es su Q. Entonces, tenemos que N más 3 es mayor que 73, entonces M es mayor que 37 o N es mayor que 36. Y le dice el método de la contrarrecíproca, que se asume la negación del antecedente que tenemos en la conclusión. La negación del consecuente implica la negación del antecedente. Entonces vamos a asumir que la negación de esto es otra hipótesis que me están dando. Y es lo que hacen aquí. Asumen que esto es otra hipótesis y la añaden a las hipótesis, obteniendo estas tres hipótesis, que M y N son números naturales, que la negación de que M sea mayor que 37 es que M es menor que 37, y la negación del O, ¿cuál era? Según las tablas de equivalencia, ¿cuál era la negación del O? Cuando teníamos no P o Q, ¿eso era equivalente a qué? Buenas noches, Tania. ¿A qué era equivalente cuando nosotros teníamos P o Q? La negación de esto, ¿a qué era equivalente? No P y no Q. No P y no Q. Entonces eso es lo que han hecho aquí. Niegan es lo que tienen, que M es mayor que 37 o N es mayor que 36, y al negar queda que M es menor que 37 y N es menor que 36. Y en la conclusión teníamos nosotros como antecedente que M más N era mayor que 73. Pero en la conclusión ahora, como estamos ocupando el contrarrecíproco, nos queda que M más N es menor que 73. Y ya con esto ya se puede aplicar el método directo P implica Q para obtener la demostración. Entonces, lo que hacen es, si M es menor que 37 y N es menor que 36, al sumarlo, ¿cuánto les da eso? 37 más 36 es igual a 73.
¿qué es lo que queríamos demostrar? Que 73 va a ser menor que 73. Y aquí ya lo escriben como un teorema. Para cualquier pareja de naturales M y N, si la suma de ellos es mayor que 73, entonces M es mayor que 37 o N es mayor o igual que 36. Dice, demostraremos por contrarrecíproca, asumiendo que M es menor que 37 y N es menor que 36 y probando que M más N es menor que 73, pero M más N es menor que 37 más 36 igual a 73, lo que termina nuestra demostración. No sé si hay alguna duda con eso. Si se logra comprender bien esta parte de acá, este ejercicio lo van a lograr entender el día de la tutoría. Y claro, ustedes ya tienen que haber leído. No sé si hay alguna duda. De ese no le. No, Tania y Janet. Va. Y lo otro que se va a ver en la tutoría, estos ejercicios ustedes los pueden hacer para ir practicando para el parcial. Lo otro que vamos a ver en la tutoría es demostrando bicondicionales, que es lo que le decía al inicio. Cuando tengamos una proposición que sea, bueno, cuando tengamos un sí, solo sí, entonces tenemos que probar que P implica Q y Q implica P. Vamos a hacer las dos demostraciones a la vez. Y les recomiendo que revisen el ejemplo 4.6 para el día de la tutoría. Vaya. En este caso les dice que si n es un número natural, demuestre que n es par si solo si n cuadrado es par. ¿Cuáles serían las hipótesis de este problema? N es natural. N es natural. ¿Qué sería lo que... ¿cuáles serían nuestros dos casos, por decirlo así? Nuestro P implica Q y Q implica P. N es par implica que n al cuadrado es par. Exacto. ¿Y cuál sería la otra? Si n cuadrado es par implica que n es par. Exacto. Esos son los dos casos, hay que demostrarlo. Y aquí están. Esto ya están más fáciles. Si n es par, entonces n cuadrado es par. Igual se procede que en los casos anteriores, se asume que n es par y se demuestra que n cuadrado es par. Como n es par, tiene la forma n igual a 2k. Y al evaluar n cuadrado, ya les queda ahí que también tiene la forma de un número par. Y el otro caso, si n cuadrado es par, entonces n es par. Pero ahí la Ignacia utiliza aquello de No, la negación y todo. no, vaya, aquí lo que hacen es que, aquí en esta parte sí utilizan el contrarrecíproco.
lo toman como que n cuadrado es a n impar y demuestran que n cuadrado debe de ser impar. Aquí lo hacen utilizando la contrarrecíproca o contrapositiva. Y como si n es impar, entonces tiene la forma 2j más 1. Y prueban que n cuadrado también es impar. Y como se llega a que es impar, entonces se concluye que si n cuadrado es par, entonces n es par. Y aquí tienen la demostración ya como un teorema. No sé si hay dudas con eso. No sé si tienen alguna duda con eso, chicas. Ahorita no. Vaya. Entonces, el sábado en la tutoría se estarían viendo esos dos demostraciones, el condicional y el bicondicional. Y el próximo jueves en la tutoría de repaso veríamos la demostración por casos, algunos ejemplos, o si ustedes intentan resolver alguno de los ejercicios también, podemos ver la solución de alguno de ellos y la demostración por contradicción. Váyale. Traten de revisar eso, pero sería para el próximo jueves. Y también el principio de inducción matemática, que es un tipo de demostración bastante importante. Eso es lo que faltaría que ver. Así que si no hay duda, vamos a llegar hasta acá. Y estudien para el sábado y para el próximo jueves. Váyale. Pasen buenas noches. Gracias y buenas noches.